Eduardo, si estás ahí, ¿podés orar? Bueno, no está. Juancito Torres, que a vos te veo. ¿Sí? ¿Podés orar por la clase? Bueno, ahí estamos orando. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias por este día de seminario, Señor, que venimos a aprender más de tus cosas. Amén. Señor, abre nuestras mentes, Señor, para poder atesorar lo que va a salir de la boca de tu siervo, para edificación de nosotros también. Señor, prepáranos para recibir todas las palabras, Señor, que salen de la boca de tu siervo, para que podamos, Amén. Señor, llevarla por obra. Señor, te damos gracias en esta hora por cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias por los pastores, por este tiempo que ellos disponen para que podamos aprender más de ti, Señor. Te doy gracias Amén. en esta Sí, hora, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Jesús. Bueno, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén, porque, bueno, un viernes más podemos compartir este tiempo, a pesar del frío, podemos estar en casa y desde casa podemos compartir la enseñanza. Bueno, recordamos que estamos en el seminario de crecimiento ministerial, ¿sí? Y estamos dando unas clases de liderazgo, estamos hablando sobre el tema del liderazgo y recordamos estos, ya estamos avanzando, estamos por la unidad 3, y hoy voy a hablar de un tema que está ahí en la pantalla, propósitos del líder, ¿sí? Propósitos del líder. Y siempre recordamos este texto bíblico de Primera de Crónicas 12:32, que es con el que hemos comenzado. Decía 200 principales, hablando de líderes, ¿no?, del pueblo de Israel, que sabían lo que Israel debía hacer. Amén. Qué bueno eso, ¿no? La idea de entrenarnos, de capacitarnos, de estudiar, es que nosotros podamos aprender, podamos saber lo que tenemos que hacer. Amén. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Por eso dice que había un montón, 200 principales, que tenían una característica muy importante, y es que sabían lo que tenían que hacer. Hay muchos que son principales, pero que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Por eso, hoy vamos a estar reflexionando un poquito, y quería comenzar leyendo este texto bíblico que está en el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 7 en adelante, como para introducirnos en el tema. El libro de Marcos es un libro muy hermoso, ¿no es cierto? Allí vemos al Señor obrando con poder, y en este momento el Señor está por hacer algo muy importante, y es elegir o seleccionar a los discípulos. Y en Marcos capítulo 3, versículo 7, arranca esta historia cuando Jesús está con la multitud a la orilla del mar. Y dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud. Jesús andaba con sus discípulos, ¿no?, con sus líderes. Y dice que la multitud era de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Y luego dice algo interesante: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y él dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les decía, o les reprendía mucho, para que no le descubriesen. Amén. Y ahí vemos cómo el Señor estaba, gloria a Dios, estaba trabajando con los discípulos, ¿no es cierto? Y el Señor estaba recorriendo algunos lugares, y en esos lugares
acompañado de sus discípulos que le ayudaban en la tarea, ¿no? Y bueno, ahí vemos en primer lugar uno de los propósitos principales por el cual el Señor nos llama para que seamos parte de su liderazgo, parte de sus discípulos, y el Señor nos llama para que nosotros podamos colaborar. Pero luego de eso, porque dice que una gran multitud de distintos lugares venía y se juntó ahí, ¿no? Muchísima gente. Y ahí en el mismo libro de Marcos, en el versículo 13, a continuación de lo que leímos, allí encontramos este pasaje que a mí me emociona mucho, esta historia, y el pensar en el momento, porque dice que después de haber estado con la multitud a la orilla del mar, Jesús subió al monte. Y los discípulos, muchos le acompañaron, le siguieron, y entonces allí, cuando él estaba subiendo al monte, llamó así a los que él quiso, y dice, vinieron a él. Y eso realmente me emociona al pensar de que el Señor nos ha elegido a nosotros porque ha sido su deseo. Él quiso llamarnos a nosotros. Nosotros sabemos que no podemos acercarnos a Dios o no podemos acercarnos a Cristo, venir a Cristo, si el Padre, dice Jesús, no nos envía. Pero aquí vemos que el Señor está preparando a sus discípulos, está preparando al equipo de hermanos y hermanas que va a estar trabajando junto a él, que va a estar llevando adelante el mensaje. Alguien está escribiendo en la pantalla ahí, no sé, están haciendo unas líneas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos observar este detalle, ¿no? Que a los que él llamó fue a los que él quiso llamar, no llamó a cualquiera, llamó a los que él quiso. Y dice que aquellos que él quiso llamar vinieron a él, vinieron, no se resistieron, no se renegaron, no se negaron, sino que vinieron a él. Y entonces el otro versículo, el 14, dice que de todo ese grupo el Señor estableció a 12 y lo hizo para, allí siempre decimos que esa palabrita para, ese para denota propósito. Y hoy estamos hablando de los propósitos del líder. Y ahí encontramos un propósito muy importante y creo que es uno de los principales propósitos. Dice, para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. Así que la primera cosa que yo quiero decirles es que el propósito de Dios al llamarnos es para que estemos con él. Por eso nuestra vida devocional, nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo de estar en la presencia de Dios tiene que ser, digamos, lo principal, porque allí Jesús nos dice directamente el propósito por el cual había llamado a los que él quiso, y era en primer lugar para que estuvieran con él. Bueno, estar con Jesús nos da poder, nos da autoridad, nos da fortaleza. Estar con él nos da sabiduría, nos da gracia, nos da compasión, nos da misericordia, porque estar con él es maravilloso, ¿no? Podemos recibir de Jesucristo. Muchas veces nosotros vemos que hay cristianos o que hay líderes o pastores o siervos y siervas de Dios que no cambian su vida, que no mejoran, que no progresan, que no se desarrollan porque no están con Jesús, porque ¿vieron ese dicho que usamos nosotros que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, si andamos con Jesús, la gente, ¿no? Eduardito, ahí te escucho. Si Amén. andamos con Jesús, entonces la gente se va a dar cuenta que nosotros estamos con él y también nos van a reconocer de que somos sus siervos, sus hijos, aquellos que hemos sido elegidos, llamados por el Señor. Y luego dice que también lo hizo para enviarlos a predicar. Amén. Por supuesto que ese propósito está bien claro en la gran comisión, ¿no es cierto? Ahí Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16,
Lucas capítulo 24 nos habla de la gran comisión que el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor quiere que estemos con Él, ¿para qué? Para Él trabajar en nuestra vida, transformarnos, cambiarnos, convertirnos en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. ¿Para qué? Para luego enviarnos a predicar. Amén. Para enviarnos a predicar. La predicación del evangelio es fundamental, ¿no es cierto? Para eso el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, para que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Y el versículo 15 dice, no solo para enviarlos a predicar, sino también para que tuviesen autoridad. Amén. Qué lindo eso. O sea, estar en la presencia de Jesús, estar con Él, nos capacita, nos prepara para ir a predicar. Pero no solo ir a predicar con poder y con autoridad. Y poder hacer esas cosas que allí dice la palabra, ¿no? Sanar enfermedades, echar fuera demonios, como dice Marcos, en la gran comisión allí Marcos dice que el Señor nos dice que en su nombre echaremos fuera demonios, sobre los enfermos pondremos nuestras manos y serán sanados. Mientras predicamos el evangelio, Dios nos da el poder, la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Miren qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Allí encontramos estos propósitos del liderazgo. O sea que Dios te ha escogido, Dios me ha escogido con estos propósitos, ¿no? Para que estemos con Él, para que vayamos a predicar el evangelio, para que tengamos autoridad y podamos orar por los enfermos, liberar a los cautivos, transformar, ver transformadas esas vidas de hombres y mujeres, de jóvenes, adolescentes y niños que tanto nosotros queremos alcanzar con el evangelio de Cristo. Así que yo quiero que tu corazón comience a emocionarse un poquito, decir, Dios me escogió, Él quiso elegirme a mí, Él quiso elegirme, Él me escogió, pero no te escogió para que estés allí sentadito en el templo, sin hacer nada, para hacer solamente lo que a vos te gusta. No, el Señor te eligió para que dediques tiempo a estar en su presencia, para que dediques tiempo a predicar el evangelio y para que cuando lo hagas con poder y autoridad y puedas ver el poder y la autoridad manifestada a través de la sanidad de los enfermos y de la libertad de los cautivos por el diablo. Por eso es muy importante, y yo les contaba que mientras estaba mirando estos versículos me emocionaba, realmente me conmovió el corazón el Señor, porque una vez más pude observar que el Señor quiso llamarme a mí, como te quiso llamar a ti, hermano, hermana. Así que damos gracias a Dios por eso. Hay una pregunta que tenemos que hacernos con respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos preparando líderes. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué preparamos líderes? Bueno, justamente para lo que estamos diciendo, para lo que Jesucristo nos ha elegido, nos ha llamado, es que nos tenemos que preparar, amén. Por eso el estar con Jesús era parte del entrenamiento, estar con Jesús era parte del entrenamiento, de la capacitación. Imagínense tener al maestro de los maestros allí, de primera mano. Esos discípulos fueron tan bendecidos porque tuvieron la bendición de poder estar con el maestro mano a mano, cara a cara, y recibir directamente la enseñanza de parte de Jesús. Pero vamos a mirar un poquito el Salmo 105, el versículo 16 al 22, vamos a leer, para poder entender un poquito el tema de para qué preparamos líderes, para qué nos preparamos, para qué nos entrenamos. Y lo que quiero decirles es que en nuestra vida hay un propósito o varios propósitos claros de parte de Dios, que si nosotros los podemos descubrir y los podemos entender y nos podemos enfocar en esos propósitos, entonces nuestra vida cristiana va a tener, por supuesto, gloria a Dios, un mejor enfoque. Vamos a poder tener digamos, un norte hacia dónde poder dirigirnos, ¿no? Y poder entender que todo lo que hacemos tiene que ver con ese propósito
por el cual el Señor nos ha elegido, nos ha escogido. El Salmo 105, verso 16 dice algo muy interesante. Dice, Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. Notemos, voy a leer despacio para que podamos entender, porque acá está hablando de que Dios provocó hambre en la tierra. Hay cosas que son producidas por Dios con un propósito y destruyó todos sus trigales. Pero ¿qué pasó? Envió delante de ellos a un hombre. Amén. El Señor provocó hambre, destruyó los trigales, pero envió delante de ellos a un hombre. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y luego dice a José. Seguramente se acuerdan todos de José, ¿eh? José, que lo encontramos allá en el libro de Génesis, el hermano de José, el que fue vendido, José, el que lo metieron en la cárcel, José, el que fue corrido por la mujer de aquel hombre, ¿se acuerdan? Que bueno, quiso abusarse de él, Josecito, que sufrió tanto, que sus hermanos lo tiraron allí en un pozo. ¿Cuántas cosas le pasó a José? Y ahí dice algunas, ¿no? Porque dice, a José vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes. Mire lo que le pasó. Entre hierros le aprisionaron el cuello hasta que se cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. Amén. Miren qué tremendo, ¿no? Allí está diciendo lo que le pasó a José, pero todo estaba dentro del propósito y del plan de Dios. Dios tenía un propósito. Y miren lo que pasó después de eso, ¿no? Después que hicieron todo eso con él. Dice, el rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio, ¿qué más? Autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder, para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque miremos un poquito la historia de José, allí nos dice algunas cosas. Fue vendido como esclavo, sujetaron los pies con grillo, lo aprisionaron con hierro en su cuello, hasta que llegó el tiempo y el propósito que Dios tenía para José se empezó a cumplir. El hombre más importante, el hombre más poderoso, ordenó ponerlo en libertad y luego le dio autoridad sobre toda su casa. Y luego dice que lo puso a cargo de todo lo que él poseía. Y luego le dio todo el poder, pleno poder, para preparar y entrenar a sus príncipes y también para impartir sabiduría a sus ancianos. Es tremenda la historia de José, ¿no es cierto? Pero bueno, eso nos habla claramente entonces del propósito de Dios para nuestra vida. Y es interesante, yo quiero que veamos algunas definiciones, principalmente la definición de propósito, para que entendamos cuando yo digo los propósitos del líder, los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Allí dice propósito, bueno, sugiere un plan deliberado, un plan deliberado, una proposición, un plan que está anticipado, un designio. Saber que Dios tiene un propósito con nuestras vidas es saber que hay un plan anticipado y que pase lo que pase, esto es muy importante, pase lo que pase, Él hará todo para que se desarrolle bien y ese plan y ese propósito se cumpla en nuestra vida. Amén. Así que desde que el Señor nos eligió, nos llamó para realizar ese plan, nosotros quizás pasamos por distintos procesos, pero ya Dios tiene un propósito, ya tiene un plan para nuestra vida. Y ese plan se va a cumplir, porque no es un plan de hombre, es un plan que Dios estableció para nosotros. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Ese Romanos tan hermoso, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos allí de Roma, y en el capítulo 8, el verso 28, él dice, sabemos que Dios va preparando todo
Dios va preparando todo, ¿no? Anticipadamente, para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan, o como en otras versiones dice, de acuerdo con su propósito. Amén. Allí está lo que estamos aprendiendo. Claramente ahí Pablo le escribe a los romanos y dice, sabemos, dice, ya sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Gloria a Dios. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto está en la versión del lenguaje sencillo. Amén. Seguimos un poquito adelante y vemos el tema de propósitos para entrenar líderes. Hay propósitos, por supuesto que sí. Y tenemos que, de alguna manera, analizar estas palabras. Como dice ahí, analicemos palabras que se escuchan a diario en la actualidad, ¿no? ¿Qué palabras estamos escuchando actualmente? Bueno, escuchamos la palabra caos, la palabra corrupción, la palabra avaricia, la palabra angustia, desamparo, todo el tiempo estamos escuchando estas palabras. Y ante dicho panorama se escucha decir que en el mundo hay carencia de valores. Seguramente la gente que nos rodea, la familia, los amigos, todo el tiempo están diciendo ya no hay valores, hay falta de ejemplos, nos faltan modelos, nos faltan ejemplos, hay falta de visión, hay falta de disciplina a todo nivel, hay una indisciplina total en la sociedad, en la comunidad, y entonces faltan cosas. Lo que existe ahora es todo eso, ¿no? Caos, corrupción, avaricia, angustia, desamparo, pero lo que falta, lo que está faltando son hombres y mujeres con valores, hombres y mujeres con valores. Y Dios nos ha llamado para implantar en nosotros valores cristianos que nos ayuden a ser ejemplo de la Grey, pero también ejemplo de nuestra familia, ejemplo de nuestra comunidad. Siempre me acuerdo de San Juan capítulo 13, creo que es el versículo 15, o capítulo 15, no, capítulo 13, versículo 15, o versículo 14, cuando Jesús decía, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Los valores de Jesús, la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, es lo que nosotros tenemos que seguir como hijos de Dios. Por eso, en este tiempo donde falta, donde hay carencia de valores, de ejemplos, de hombres y mujeres que tengan visión, de personas que sean disciplinadas a todos los niveles, ¿no? En el tema laboral, en el tema eclesial también, en el tema familiar, es muy importante. Por eso decimos que en la Iglesia de Jesucristo hay una necesidad de reforma. Necesitamos un cambio, necesitamos una reforma en el paradigma. El paradigma tiene que ver con la manera, ¿se acuerdan? Lo hemos aprendido cuando dimos la mentalidad de paradigma, cambiar el paradigma, cambiar la mentalidad, cambiar la forma de ver las cosas. Y nosotros necesitamos como iglesia generar ese cambio en la iglesia. Por eso ahí dice que tenemos que reformar el paradigma eclesiástico, la manera en que servimos a Dios, la manera en que llevamos adelante nuestro liderazgo. Tenemos que entender cuáles son las prioridades y los propósitos de Dios para nuestra vida. Seguramente muchos de ustedes, como lo hemos hecho la gran mayoría, cuando comenzamos a servir a Dios, le empezamos a servir y a servir y a servir, y no tenemos tiempo para leer la Biblia, para orar, para ayunar, para dedicar tiempo a la alabanza y la adoración a Dios, para estar allí ante la presencia del Señor, dejando que el Espíritu Santo ministre nuestra vida, nos hable. Y cuando llegamos ahí a Marcos capítulo 3, descubrimos que el primer propósito que Dios tiene para nosotros es que estemos con Él. Y luego viene todo lo demás. Luego. Así que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Decir, bueno, siempre le enseñamos a los pastores y los líderes y les decimos, estamos tan ocupados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el Señor de la obra. Necesitamos tener tiempo para el Señor de la obra,
y vamos a ver cómo nuestra vida cristiana va a cambiar, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar, nuestra manera de servir al Señor va a cambiar, cómo vamos a hacer las cosas con mayor poder, con mayor autoridad. Vamos a ver, gloria a Dios, la presencia de Dios manifestada a través de nuestra vida y nuestro ministerio, cuando nosotros podamos dedicar ese tiempo para estar con el Señor. Yo les animo a que lo hagan, a que dediquen a partir de mañana o esta misma noche, que se encierren en un cuarto, que se arrodillen en la pieza, quizás en el baño si quieren hacerlo, para estar tranquilos, pero vayan con su Biblia y díganle: Señor, acá estoy, Señor, ministrame, Señor, háblame, Señor, tráeme tu presencia a mi vida, y va a ser algo realmente maravilloso. Por eso, más que nunca, se necesitan visiones y acciones precursoras. Necesitamos hombres y mujeres de avanzada, que no queden limitadas a un grupo pequeño, sino que todos los creyentes puedan tener visión y poder tener acciones que tengan que ver con el avance del reino de Dios. Amén. Así que, gloria a Dios. Allí lo que vemos es la necesidad de que se levante una iglesia con una mentalidad de reino, como hemos aprendido en las clases anteriores. Hablamos primero de la mentalidad de reino, porque necesitamos una iglesia que pueda entender estos principios y estos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. O sea que ahí dice: hombres y mujeres de iniciativa que vean más allá, directamente al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos a alguien con un micrófono abierto. Gloria a Dios. Voy a apagar ese micrófono. Ya está, el de Eduardo era. Gracias, Jesús. Así que vuelvo otra vez. Hombres y mujeres de iniciativa que vean más allá directamente, que puedan ver el corazón de Dios, que sepan estar en el secreto de Jehová, como dice la Biblia, para luego transmitir los diseños divinos del reino de Dios a este mundo. Eso es muy importante. Si nosotros no podemos tener la revelación de lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros llevemos adelante, es muy difícil que podamos transmitir lo que Dios quiere a esta comunidad donde Dios nos ha puesto, al grupo de hermanos con el cual estamos trabajando, a la congregación en la cual estamos sirviendo. Por eso en este tiempo, gloria a Dios, hemos visto el surgimiento de la palabra propósito. Es muy importante esta palabra. Y la hemos visto de una manera reveladora a la hora de concientizar a la iglesia de la profunda prioridad que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Tenemos que entender esta enseñanza, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y eso es muy, pero muy importante. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Eso ocurre solamente cuando empezamos a ver allí, como dice ahí, nos hacemos preguntas egoístas como, por ejemplo, ¿qué quiero ser? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de Dios en nuestra vida. Lo que quiero decir es que realmente, si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, perdemos realmente el enfoque en el reino de Dios. Perdemos el enfoque en los propósitos de Dios. Perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y nosotros nos concentramos en nosotros mismos, y eso es lo que no tenemos que hacer en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. También vemos así que Dios es un punto de partida, ¿no? Que nuestro Creador existe solo porque, que nosotros existimos solo porque Él desea que nosotros existamos. Dice que fuimos creados por Dios y para Dios, y hasta lo que entendemos, nuestra vida no tendrá sentido. Solo en el Señor encontramos
lo que sería nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino, solo en Dios. Por eso decimos que hemos sido creados por Dios y para Dios. Y eso es muy importante que todos lo podamos entender. Gloria a Dios. Esto lo escribió Rick Warren en uno de sus libros que hemos leído ya en algunas oportunidades y que muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Pero él escribió estas frases en el libro Una vida con propósito. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando ese libro? Es un libro muy hermoso donde, bueno, aprendimos muchas cosas de Rick Warren que nos han ayudado como iglesia. Pero bueno, seguimos avanzando con el tema de propósitos del liderazgo. Y propósito es la razón de por qué estamos en este planeta. O sea, ¿por qué estamos acá y no estamos en el cielo? ¿Por qué todavía Dios nos tiene acá en la tierra y todavía no nos ha llevado al cielo? Bueno, porque todavía el propósito de Dios no se ha completado. Muchos hermanos ya han partido con el Señor y ellos seguramente ya han cumplido con el propósito que Dios tenía para su vida. Allí dice que en el mundo hay millones que han muerto sin saber por qué están aquí. Y esa es la realidad. Muchísimos han partido de este mundo sin tener idea de por qué estaban acá. Y otros, lamentablemente, han caído presos del sistema de la rutina diaria y también han perdido el rumbo, no tienen idea y se han dejado influenciar y se han dejado guiar por la rutina diaria de este mundo y no están cumpliendo con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Es como que están atrapados en ese proceso en vez de estar diseñando sus vidas de acuerdo o acorde al propósito que Dios les ha entregado, están allí perdidos, ¿no? Perdidos. Y lamentablemente han perdido lo más importante, que es el objetivo o el propósito que Dios tiene para sus vidas. Por eso, cuando pensamos en esto, vemos que hay 3 bases muy importantes para nuestro liderazgo. Gloria a Dios. Yo he querido aprovechar este PowerPoint que he preparado para que ustedes puedan copiar algunas cosas y puedan tomar nota y puedan seguirme en la enseñanza. Así que perdónenme si por ahí en algunas cosas me trago un poco, pero estoy tratando de manejar la imagen ahí que a veces se me tapa. Hay 3 bases que son muy importantes para nuestro liderazgo. Primero, entender que Dios no nos trajo a este mundo para fracasar. Amén. Dios no nos trajo a este mundo para fracasar. Dios nos ha traído al mundo para que seamos hombres y mujeres exitosos. Y cuando hablo de éxito, ¿se acuerdan de Nehemías? Cuando Nehemías fue al rey para hablar, para que lo deje ir a la ciudad de Jerusalén para restaurar el muro de la ciudad y bueno, ver qué podía hacer allí. Él oró antes y le dijo allí en Nehemías capítulo 1, le dijo: concédele buen éxito a tu siervo. Concédele buen éxito a tu siervo. Y yo quiero decirte que el éxito cristiano no tiene que ver con el exitismo del mundo, no tiene que ver con ser famoso, con ser reconocido, con ser una persona que sobresale sobre otras personas, sino que el éxito en la vida cristiana tiene que ver con el poder alcanzar los objetivos y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es éxito. Por eso Dios no nos trajo al mundo para fracasar. Si estamos fracasando es porque quizás no estamos dentro del propósito y el plan de Dios. Puede ser que a veces las cosas no salen bien. Puede ser que a veces las cosas no las entendemos. Si José estuviera con nosotros, nos diría la verdad que yo no entendía por qué mis hermanos estaban tan celosos, por qué mis hermanos me vendieron como esclavo, por qué Potifar me metió en la cárcel, por qué sufrí todo lo que sufrí. No lo pude entender cuando todo eso me pasó. Pero ahora que estaba como el segundo del reino, ahora que el rey lo había puesto sobre todos sus bienes, le había dado toda la autoridad y el poder,
ahora se daba cuenta que todo lo que había vivido, que aparentemente era como un fracaso, estaba dentro del plan de Dios y del propósito de Dios. Así que todo lo que nos pasa, hermano, hermana, si nosotros queremos agradar a Dios y queremos estar en el plan de Dios y lograr hacer lo que Dios quiere con nuestra vida, todo lo que nos pasa, sea bueno o no sea tan bueno, nos va a ayudar para bien. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que si nosotros hemos sido llamados y amamos a Dios, todo lo que venga, ahí está Juancito que estuvo internado con COVID, sin embargo, todavía Dios tiene un plan para Juan, Dios tiene un propósito para Juan, y Juan está ahí preparándose para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y todo lo que nos pasa tiene que ver con ese plan y propósito del Señor. Así que lo primero es que Dios no te trajo a este mundo para fracasar. Lo segundo es que te puso con un propósito definido. Amén. Dios tiene un propósito especial para tu vida y quizás todavía no lo has descubierto, pero poco a poco el Señor te va a ir llevando a entender, a comprender cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Dios quiere realmente hacer con nosotros algo muy especial y para cada uno de nosotros Él tiene un propósito definido. No es el mismo propósito para todos, pero esto es lo que tienes que entender y tienes que decirte a vos mismo, a vos misma, Dios tiene un propósito conmigo. Señor, como dice la palabra, cumple tu propósito en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, ese propósito es traer solución para esta tierra. Dios nos quiere usar, hermano, con un propósito que tiene que ver con traer solución a esta tierra, a este mundo, que está tan doliente, que está tan sufriente. Nosotros podemos porque tenemos un mensaje de poder, tenemos un mensaje glorioso, poderoso, maravilloso, de parte de Dios para este mundo. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, que como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a Dios. Así que estas tres bases son fundamentales para entender nuestro liderazgo. Primero, mi hermano, no te sientas fracasado, ni frustrado, ni desanimado, ni desalentado, porque Dios no te trajo a este mundo para que fracases. Segundo, Dios te puso con un propósito definido. Tercero, el propósito está relacionado para que traigamos solución para esta tierra. Nosotros tenemos, gloria a Dios, la solución, Podemos orar por los enfermos, podemos orar por los que están endemoniados, podemos orar por prosperidad, podemos desatar bendición y vida eterna, porque tenemos, gloria a Dios, el poder del Evangelio que trae salvación y vida eterna a aquellos que la reciben. Así que cuando nos conectamos con el propósito eterno de Dios, entonces nos volvemos hombres y mujeres trascendentes. Amén. Hombres y mujeres que trascienden, que pasan por encima de situaciones, de obstáculos, de pruebas, de luchas. Uno dice, yo no sé cómo hay hermanos y hermanas, hay pastores, hay líderes que están pudiendo seguir adelante, pueden pasar por encima de tantas situaciones que han vivido, que han sufrido, que han pasado situaciones muy difíciles, pero se han convertido en hombres y mujeres que trascienden, que pasan por encima de esas situaciones. ¿Por qué? Porque los que los impulsan es saber que Dios tiene un propósito definido para sus vidas, para sus ministerios, para sus matrimonios, para su familia, para sus hijos. Y entonces, cuando nos conectamos con ese propósito de Dios,
podemos superar cualquier situación que estemos viviendo. Así como José lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Estaba también viendo un poquito más. En segundo lugar, vemos el servicio y ascenso espiritual van de la mano. Así lo vemos en la vida de José, que el servicio y el ascenso, el crecimiento, el desarrollo, la responsabilidad que nos van dando Dios, ¿no es cierto?, va en aumento porque las dos cosas están relacionadas, o como dice ahí, van de la mano. El servicio y el ascenso espiritual van de la mano. Yo siempre veo a los hermanos que sirven al Señor y veo cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo van progresando en su ministerio, en lo que hacen, y eso es realmente maravilloso, porque ¿sabe qué? No hay promoción en el reino de Dios sin esfuerzo, sin sacrificio y sin servicio. No hay promoción. El que no hace nada y no progresa, no crece, no se desarrolla, no aprende, no avanza, pero aquel que se esfuerza, que se sacrifica, que sirve, a pesar de quizás sus limitaciones, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría de nosotros nos hemos sentido muy limitados y hemos tenido temor de hacer cosas hasta que nos animamos y decidimos poner primero el amor a Dios, el amor a la comunidad, el amor a su obra, el amor a servir, lo hemos puesto en primer lugar y nos hemos lanzado, y hoy veo el progreso, el crecimiento y el desarrollo de muchos de ustedes porque lo han hecho. Pero recordemos esto, que es muy importante: sin servicio no hay ascenso. Amén. Hay muchos que quieren ser líderes, pero no hacen absolutamente nada, no sirven, y entonces nunca van a poder llegar a ser líderes si con amor no sirven al Señor y a la comunidad. Amén. Siempre que Dios está a punto de aparecer en la escena de modo significativo, levanta voces proféticas que ayudan a preparar el camino de su manifestación. Amén. Qué lindo eso. Siempre que Dios va a empezar a hacer algo importante, algo significativo, Dios comienza a levantar a hombres y a mujeres, como dice ahí, ¿no? Voces proféticas. Esas voces proféticas son hombres y mujeres que predican y comparten el evangelio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Preparan el camino de la manifestación de Dios. Y qué lindo es que eso lo estamos haciendo nosotros en este tiempo de pandemia. Somos voces proféticas, somos hombres y mujeres que Dios ha llamado y está levantando para, gloria a Dios, llevar un mensaje a esta comunidad, ¿no es cierto? Y Dios se va a estar manifestando, y Dios nos está usando a nosotros para preparar ese camino, como lo usaba, ¿se acuerdan?, a Juan el Bautista, ¿no? Que dice allí Isaías capítulo 40, versículo 3, estaba profetizando de Juan el Bautista y decía: vos que claman el desierto, preparad el camino del Señor. Y bueno, cuando Jesús comienza su ministerio, en allí Mateo 4:3 también dice que Jesús mismo dice, hablando de Juan el Bautista, y dice: este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que claman el desierto, preparad el camino del Señor. Amén. Así que nosotros somos esas voces proféticas, mi hermano, y por eso necesitamos entender: Dios nos está llamando para que prediquemos el evangelio, para que estemos con él, para darnos autoridad y poder para predicar el evangelio en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Así que ya estoy terminando, pero quiero decirles que vamos a continuar con este tema porque no llegué ni a la cuarta parte de lo que preparé. Pero allí dice que el Señor usa ¿qué? A hombres y mujeres como colaboradores para asegurarse que el reino sea establecido en la tierra. No hay otra manera, hermanos. Dios necesita a hombres y mujeres. Dios nos necesita a nosotros. Para eso Dios nos ha escogido. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Él nos pide que estemos con Él, para entrenarnos, prepararnos, capacitarnos,
Para eso Él nos da poder y autoridad, porque no hay manera de que el reino de Dios se establezca sino a través de nuestra vida, a través de cada hombre y de cada mujer que aceptó el llamado, que aceptó el desafío y que se animó a ser en este tiempo una voz profética para preparar, gloria a Dios, el camino del Señor. Allí nos dice que José fue un precursor, José fue un precursor. Fue enviado delante de su familia a Egipto, o sea que Josué fue, podemos decir, la punta de lanza, fue aquel que hizo punta. ¿Por qué? Porque iba a venir algo tremendo, ¿no es cierto? Que era una gran hambre. Y Dios ya estaba preparando todo para el futuro. Y por eso el Señor nos está preparando y capacitando a nosotros, porque no va a venir una gran hambre quizás, aunque en los últimos tiempos sí va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber terremotos, va a haber, bueno, se levantará nación contra nación, reino contra reino, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, pero también lo que va a venir es el Señor. El Señor va a venir a buscar su iglesia, y por eso Él quiere que nos levantemos en este tiempo y entendamos que uno de sus propósitos principales es que nosotros nos preparemos para predicar el evangelio. Ahí dice que José fue un precursor. Fue enviado delante de su familia a Egipto, ¿a qué? A ayudar a preparar provisiones para enfrentar una época de gran hambre. Bueno, nosotros también somos precursores, porque Dios nos ha enviado al mundo para predicar el evangelio y anunciar que Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuánto lo creen eso? Cristo, gloria a Dios, Cristo viene pronto. Amén. Y eso es muy, pero muy importante. Gloria a Dios. Dice también que fue colocado en una posición de influencia y autoridad, así como el Señor nos ha puesto a nosotros. No solo nos escogió, no solo nos llamó, ya lo vimos, sino que nos dio también poder y autoridad. Dice también en Lucas que Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice que nada nos podrá dañar. Amén. Yo lo creo, lo recibo y lo vivo. Declaro que nada nos va a tocar, que nada nos va a dañar en el nombre de Jesús. Y allí dice que fue colocado en una posición José de influencia y autoridad, pero ese poder no se le dio para servir a sus propios planes, amén, sino que Dios le dio ese poder y esa autoridad fue para, dice ahí, que pudiera cumplir la voluntad y propósitos de Dios y pudiera servir a su pueblo. Amén. Yo quiero decir algo muy importante, hermanos. Muchas veces nosotros, como cristianos, como líderes, como siervos y siervas de Dios, damos una imagen hacia el mundo, hacia los no cristianos, de piedad, de amor, de misericordia, de compasión, ¿no es cierto? Y a veces incluso lo hacemos para los desconocidos. A mí siempre me llama mucho la atención que hay muchos creyentes que quieren viajar al exterior para hacer misiones, pero que no hacen misiones en su familia, no hacen misiones en su barrio, no hacen misiones con sus amigos, y entonces algo no anda bien ahí. Algo no anda bien ahí. Muchas veces queremos dar una imagen, una apariencia de piedad a los que no nos conocen, a los que no conocen a Cristo, y la gente del mundo dice, mirá qué hermoso ese pastor, mirá qué hermoso ese hermano, esa hermana, pero ¿qué dice tu familia? ¿Qué dice tu esposo, tu esposa? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen tus amigos cuando vos te juntás con ellos? Quizás digan mirá, va a la iglesia y al final es peor que todos nosotros. Lo mismo para las mujeres. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que el Señor nos dio poder y autoridad, pero no para servirnos a nosotros mismos, para nuestros propios planes, sino para cumplir la voluntad y propósito de Dios y servir a su pueblo. Por eso les digo que es muy importante que nosotros podamos manifestar lo que somos, lo que hemos recibido de parte de Dios, primero con nuestra familia, primero con nuestros hermanos de la iglesia,
que la iglesia nos respalde, nos apoye, que la congregación nos ame, que la congregación se sienta alegre cuando nos ve, que sienta el deseo de estar con nosotros, que los hermanos quieran charlar con nosotros, que no nos estén esquivando, sino que digan qué lindo charlar con esta hermana, qué hermana sabia, qué hermana con amor, qué hermana es lo mismo que digan de los hermanos, mirá, este hermano me bendice cuando me habla, mirá cómo nos ama, siempre está dispuesto, siempre está dispuesta. Bueno, eso es lo que tenemos que entender, que Dios tiene un propósito. El propósito comienza primero en casa, y cuando digo casa es mi familia, es mi congregación, para luego poder manifestar lo que Dios nos está dando al mundo, a la gente que nos rodea, que todavía no conoce a Cristo. Yo anhelo con todo mi corazón, y ya estoy terminando, lamento no poder terminar el tema, pero lo vamos a terminar el viernes que viene. Lamento porque preparé un montón de cosas lindas, pero las vamos a compartir el viernes. ¿Amén? Pero quiero decirles que lo que deseo es que le quede ese pasaje que hemos comenzado ahí en la elección de los 12 apóstoles en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Márquenlo. Y quiero hacerles un desafío. Quiero que esta noche, antes de dormirse, tomen su Biblia, se vayan a un lugarcito apartado y léanlo detenidamente, varias veces ese pasaje. Imagínense ese momento tan hermoso. Jesús venía de una gran manifestación, de un gran mover de su Espíritu Santo. Jesús venía de estar reunido con una gran multitud a la orilla del mar, y allí pasaron cosas tremendas, hubo una manifestación impresionante, gente de todas partes vino a donde estaba Jesús, pero luego él subió al monte, bajó un poco, podemos decir, los decibeles, subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Y sabe qué? Los llamó para que estuvieran con él. Él necesitaba estar con sus discípulos. ¿Y sabes qué quiero decirte? Que al final del día, cuando terminamos toda la jornada, cuando terminamos de servir a Dios, terminamos de ministrar a la gente, terminamos de hacer el programa radial, de hacer el grupo, de dar la clase, de predicar el evangelio, de compartir nuestro testimonio con alguien, el Señor está esperándonos. Ahí, el Señor subió al monte. Todos los días el Señor sube al monte y nos está esperando. Y quizás nos está llamando y no lo escuchamos, no nos damos cuenta que el Señor está esperando ese momento de que vayamos y le digamos, Señor, gracias. Porque cuando le hablé a esta persona, el Espíritu Santo entró en su corazón. Señor, gracias porque cuando compartí tu palabra, yo sentí que tu palabra salió de mí como una espada y entró en su corazón, y esa persona fue cambiada y transformada. Señor, gracias porque cuando oré por un enfermo, sentí como tu poder se manifestó y se sanó, o por un endemoniado y se liberó. Oré por una persona para que se le abran las puertas y luego las puertas se le abrieron. Él está esperando, hermano, hermana, que nosotros dediquemos ese tiempito para estar con él. Y recuerda que hay un propósito. El Señor necesita de nuestra compañía, porque para eso los llamó. Lo primero que dice es que los llamó ¿para qué? Para que estuvieran con él. Amén. Así que yo te animo en esta noche a que puedas poner en práctica esta palabra. Dedica un tiempo cada día a estar con el Señor. Deja que el Señor te ministre, te hable, te prepare, te transforme, te cambie y convierta en ti al hombre, la mujer que Él quiere que seas. Y luego, cuando estés listo, Él te va a enviar a predicar la palabra. Y cuando lo hagas, lo vas a hacer con autoridad y con poder. Cuando ores por los enfermos se van a sanar, no vas a necesitar al pastor ahí, Vas a orar por los enfermos y allí va a estar la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, sanando y liberando a los oprimidos y trayendo salvación y vida eterna. Amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos a terminar orando. Espero que esta clase
haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. A mí me ha bendecido mucho esta clase. Así que, ¿qué te parece si oramos? Gloria a Dios. En esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y oremos juntos en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo precioso en el que hemos podido, Señor, estar compartiendo, Señor, tu santa y bendita palabra. Señor, tu palabra es verdad y ella, Señor, destruye, derrumba todas las mentiras del diablo. Señor, declaramos hoy que hemos sido llamados por ti, porque tú has querido llamarnos a nosotros. Entre miles de personas que estaban allí reunidas, tú llamaste a los que tú querías llamar, Señor. Y por eso hoy te damos gracias, porque nos has llamado a nosotros, Señor, y lo has hecho con propósitos claros. Primero, para que estemos contigo, Señor. Y te pedimos perdón en esta noche si quizás hemos descuidado nuestra comunión contigo, si hemos descuidado nuestro tiempo de estar en tu presencia. Te pedimos perdón en esta noche y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para comenzar a dedicar ese tiempo para estar en tu presencia. Queremos que Señor nos ministres tú, queremos que obres en nuestra vida, queremos que nos entrenes, nos capacites, nos prepares, como lo hacías con tus discípulos, Señor amado, y luego queremos que nos envíes a predicar el evangelio con poder y autoridad, para que tu gloria se manifieste en cada vida a la cual podamos llegar con el poder maravilloso del evangelio. Padre, gracias por este hermoso grupo de tus hijos. Gracias por este precioso grupo de líderes que tú estás levantando en este tiempo. Señor, levanta una iglesia precursora. Levanta, Señor, voces proféticas que estén anunciando, gloria a Dios, no solamente la salvación, la vida eterna, sino también que tú estás pronto para venir a buscar tu iglesia. Señor, los bendigo en esta noche y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.